Buen día con todos, soy el doctor Gustavo Coronado y vamos a revisar las partes más importantes que corresponden a EPOC, los puntos para recordar para el examen y también para la práctica médica. Muy bien, la definición de EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se define según el último consenso y las últimas guías como una limitación crónica al flujo aéreo y que generalmente es progresiva. Y cuando le hacemos las pruebas de función pulmonar, en este caso la principal es la espirometría, no son completamente reversibles, ya que cuando hagamos una espirometría y tengamos una patología reversible, lo primero que sospechamos es asma. Cuando revisen el tema de asma van a ver que la definición de asma se da de manera espirométrica y tiene que haber una reversibilidad del 12% del BEF1 y a la vez tiene que haber una reversibilidad de 200 mililitros. Si tienen una espirometría y solo se cumple uno de los dos mencionados, no diagnostica asma. Tiene que cumplirse los dos. Vamos a tener varias espirometrías con trastornos obstructivos que no van a ser completamente reversibles, lo cual nos van a sugerir EPOC. Y EPOC está altamente relacionado al uso de cigarrillos, tanto así que es la principal causa de EPOC en el mundo, y por lo cual, bueno, ya también pasando a otra parte, las tabacaleras tratan de retirarlo de la definición de EPOC. Hay algunos conceptos para recordar, como es la bronquitis crónica y el enfisema, y la lesión de las vías aéreas pequeñas. La bronquitis crónica es un concepto clínico y lo vamos a definir como tos más expectoración por lo menos 3 meses del año durante 2 años consecutivos. La bronquitis crónica no necesariamente es EPOC y los pacientes con EPOC no necesariamente hacen bronquitis crónica. Antes se creía que era así, que la bronquitis crónica siempre era EPOC, pero ahora, según las últimas revisiones, las bronquitis crónicas no necesariamente son EPOC. Y también el concepto de enfisema, que este es un concepto más anatomopatológico. Para eso tenemos que ver a nivel microscópico la dilatación del acino más destrucción de la pared alveolar, como se puede observar en la imagen, y esto define enfisema. Va a haber ruptura de las paredes alveolares, lo cual va a disminuir la retracción elástica pulmonar, y si disminuye la retracción elástica pulmonar vamos a ver que el volumen o capacidad pulmonar o capacidad vital está aumentado. Entonces, cuando tengamos la radiografía de nuestro paciente, nos van a hablar de signos de atrapamiento aéreo en la radiografía o en la tomografía, como son una hipertransparencia de los campos pulmonares, descenso de los semidiafragmas, aumento de la separación entre las costillas, aumento del espacio retroesternal y delante del corazón, y también el conocido corazón en gota, ya que si los descienden ambos semidiafragmas, el corazón como que queda colgando, entre comillas. El estrechamiento de las vías aéreas se produce principalmente a nivel de las vías aéreas pequeñas, que son las que tienen menos de 2 milímetros de diámetro. Ahí empieza la enfermedad. Si tenemos un paciente fumador y este paciente deja de fumar, la lesión que vamos a observar, si es que le hacemos anatomopatología, la vamos a encontrar como obstrucción sobre las vías de menos de 2 milímetros. En la revisión de la espirometría, esto se busca en el flujo expiratorio entre el 25 y 75%. Entonces, pasando a revisar definiciones, si nos preguntan cómo se define el aumento del tamaño de los espacios alveolares por la destrucción de las paredes, es lo que acabamos de ver, eso es enfisema. Bronquitis crónica ya lo definimos, infarto pulmonar no es, que generalmente se da por una trombosis o tromboembolia de la circulación pulmonar o sistémica. Hipertensión pulmonar no es, hipertensión pulmonar generalmente se produce por elevación en la presión de la arteria pulmonar. El valor normal de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio, hipertensión pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. Y proteinosis alveolar es otra patología de aumento de producción en los alvéolos, producción de surfactante.
¿Cuáles son los factores predisponentes y etiológicos de enfisema pulmonar? Esta pregunta está más o menos como que dirigida para buscar a los factores de riesgo para EPOC. Los factores de riesgo para EPOC son varios. El principal es el hábito de fumar, que está en la alternativa A, pero también puede ser bronquitis crónica, que podría estar asociado, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina. La antitripsina es una antiproteasa que evita la lesión de distintas estructuras a nivel alveolar. Si es que tenemos déficit de esta antitripsina, va a haber lesión que predispone a desarrollar un cuadro muy similar al enfisema y al EPOC. Y la polución atmosférica también está asociada a la presentación de EPOC, y en este caso de enfisema. La neumonía estafilocócica aguda es un cuadro agudo que generalmente no tiene por qué llevar a cronicidad o no lleva a patología pulmonar crónica. Recordemos que los principales causantes de infecciones a nivel pulmonar son neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, pero también por ahí aparecen otras bacterias y en este caso es el estafilococo. Esa es la que no está incluida acá. La etiología principal para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el cigarro, pero no todos los fumadores hacen EPOC. De los pacientes que fuman, más o menos un 20% va a ser EPOC. Y otros factores que están asociados a la presentación de EPOC es la genética. El de obstructiva crónica, el término obstrucción indica que el pulmón no puede vaciar su contenido de aire, y si no puede vaciar el contenido de aire es como que atrapa el aire, y si atrapa el aire empieza a aumentar de volumen, y es por eso los signos mencionados en las imágenes radiografía, tomografía. Si aumenta de volumen, entonces se empuja los diafragmas y también se hacen más hipertransparentes porque el aire se ve en la radiografía como una tonalidad negra. Si existe patología pulmonar, se va a ver afectado el corazón, ya que el corazón envía a través de su circulación derecha sangre al pulmón para que sea oxigenada. Si es que existe patología a nivel pulmonar, lo que va a haber es hipertensión, de alguna manera, hipertensión pulmonar secundaria a patología pulmonar, para poder vencer la fibrosis o inflamación o lesión o disminución de los alvéolos normales. Va a tener que aumentar el trabajo del corazón para que pueda mantener la homeostasis en el organismo. Las vías aéreas, como está mencionado acá, la primera patología se produce en las distales, que son las menores de 2 milímetros. Lo que vamos a ver es engrosamiento de la pared, lo cual dificulta el intercambio de gases, exudado inflamatorio, lo cual predispone a infecciones, y disminución del calibre, lo cual empeora el cuadro obstructivo. A nivel de las vías proximales, vamos a ver que las células caliciformes se hipertrofian y también hay hipertrofia glandular. Esto se mide a través del índice de Reit. El índice de Reit se usa a nivel anatomopatológico para evaluar la hipertrofia glandular. El valor normal de índice de Reit es de 0.25 más o menos. ¿Y qué indica este 0.25? Que las glándulas son en relación con todo el espesor de la pared el 0.25. Cuando hay hipertrofia es de 0.6 a mayor valor del índice de Reit. A nivel del parénquima vemos lo mencionado, destrucción de las paredes alveolares, que eso nos lleva a enfisema, así también la dilatación de la sino, apoptosis de las células endoteliales y epiteliales. Hay tipos de enfisema, como está mencionado acá, y acá es lo que tenemos que recordar. El enfisema, primero el del tabaco, el enfisema del tabaco, el tabaco es humo y el humo asciende, así que el enfisema del tabaco se localiza en los ápices y generalmente es centroacinar. El humo llega a la región central del pulmón y asciende. El enfisema del tabaco está en los ápices. Si tenemos una lesión a nivel por déficit de alfa-1 antitrypsina, la alfa-1 antitrypsina trabaja de manera uniforme, así que el enfisema es panacinar, todo el acino está afectado y generalmente el enfisema va a ser de las bases. Y si tenemos un paciente con neumotórax espontáneo, recordamos que la principal causa de neumotórax espontáneo son las bulas en los ápices, y este tipo de enfisema es un enfisema paraseptal.
En la circulación pulmonar que estábamos mencionando, lo que ocurre es hipoxia a nivel del pulmón y de la relación alveolo y vaso sanguíneo. Es por eso que hay vasoconstricción de las arterias pulmonares para poder vencer el aumento de la inflamación, fibrosis, entre otros, que ocurre a nivel pulmonar. Y esto va a producir hiperplasia de la íntima e hipertensión pulmonar. Si es que hay hipertensión pulmonar, va a haber crecimiento, hipertrofia del ventrículo derecho para poder mantener estas presiones a las que no está acostumbrada, y posteriormente se va a desarrollar el cor pulmonar. Como vemos, esto generalmente se va a producir a partir de la hipoxia que ocurre a nivel de los alveolos. La clínica del paciente, cuando sospechamos de POC, es un paciente que tiene generalmente el antecedente de fumador. Un paciente fumador que viene con tos, expectoración y disnea. Es lo clásico que vamos a tener, y generalmente es en personas que ya tienen una larga data de fumar. ¿Cómo calculamos esto del fumar? Esto se calcula con los paquetes año. Los paquetes año son un índice que nos van a sugerir si el paciente tiene o no factores de riesgo por tabaco. ¿Cómo se calcula? Se calcula por el número de cigarrillos por día fumados por el número de años que lleva fumando entre 20. Y así nos sale la fórmula de paquetes año. Algunos libros mencionan que a partir de 10 o 15 ya tiene alto riesgo de hacer EPOC, y más de 20 tiene riesgo para cáncer pulmonar. El cigarrillo está asociado al cáncer pulmonar, generalmente el epidermoide, y a los no fumadores es el cáncer pulmonar tipo adenocarcinoma. Entonces, deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo estamos mencionando, está asociado a un enfisema panlobular. Los otros no están asociados a alfa-1 antitripsina. La causa fundamental de hipertensión pulmonar, que hemos revisado toda la fisiopatología en los pacientes con EPOC, se debe primeramente por hipoxia alveolar. El resto puede presentarse después, como la policitemia secundaria podría presentarse después, o restricción del lecho vascular, pero todo empieza porque hay hipoxia en el alveolo. ¿Por qué mecanismo aparece la hiperinsuflación dinámica durante el ejercicio en los enfermos con EPOC? ¿Qué es la hiperinsuflación dinámica? Si es que alguna vez quieren saber cómo se siente un paciente con EPOC, hagan inspiración profunda, tomen todo el aire que puedan y después a la expiración solo boten el mínimo volumen que puedan. Y es así como está un paciente con EPOC, maneja volúmenes mínimos, porque hay colapso de su vía respiratoria para poder expirar el aire. Entonces, estos pacientes, ¿por qué es que hacen hiperinsuflación dinámica? Porque ellos toman aire y cuando expiran el aire no llegan a expirar todo el aire. Es un vaciado incompleto del pulmón, que se encuentra en la clave B. Es vaciado incompleto de las unidades alveolares por el aumento de la frecuencia respiratoria. No es por una disminución en la orden respiratoria, ya que eso tendría que depender del centro respiratorio. En los pacientes con EPOC, sin embargo, los pacientes con EPOC son retenedores de CO2 debido a este trastorno de la ventilación. En una persona normal, para que se altere la frecuencia respiratoria depende de la hipercapnia. Nosotros tenemos valores ya previos a los que el cerebro trabaja, y si es que se empieza a elevar el CO2, empezamos a hiperventilar. En los pacientes con EPOC, no. En los pacientes con EPOC, como retienen CO2 de manera crónica, entonces no se llevan por esta alteración del CO2. Ellos se llevan por la hipoxemia. Por eso, cuando estemos en la emergencia haciendo alguna guardia y nos llegue algún paciente con EPOC, tenemos que recordar no ponerle mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque ese es el gatillo que activa su centro respiratorio para mantener la ventilación. Si le damos mucho oxígeno, ese poco control respiratorio que tiene se altera y probablemente sea muy difícil desconectar a nuestro paciente del oxígeno suplementario. Por eso, tenemos pacientes con EPOC con dificultad respiratoria, le damos oxígeno pero a flujo bajo. Los pacientes con EPOC pueden presentarse de dos maneras generalmente, ya que existen otros fenotipos que se están estudiando, como han sido publicados, como es el fenotipo mixto, los pacientes con EPOC, pero que tienen características de asmáticos.
y los mencionados acá son los principales. Hay otro fenotipo como por ejemplo el fenotipo con alfa-1 antitripsina, pero son los más raros. El 1% de los pacientes con EPOC más o menos son los que tienen por déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿cómo recordamos a los pacientes con enfisema o con bronquitis? El paciente enfisematoso tiene destrucción de las paredes alveolares y son los alveolos los principales para hacer el intercambio de gases. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica característica de un paciente enfisematoso? Hace disnea. El paciente enfisematoso hace disnea y el resto de síntomas, como es esputo y tos, lo presenta menos. ¿Por qué? El paciente con bronquitis es el que principalmente tiene hipertrofia glandular y aumento del esputo. Entonces ellos generalmente no hacen disnea, pero hacen infecciones bronquiales muy frecuentes y el esputo abundante y generalmente purulento. Los episodios de insuficiencia respiratoria en el paciente enfisematoso se da por evolución de la enfermedad, pero en los pacientes con bronquitis se da de manera repetida, ya que hacen infecciones frecuentes. El enfisematoso es raro que haga poliglobulia. En cambio, el de bronquitis crónica sí, porque lo que hace es hipoxia alveolar de manera frecuente y ellos hacen poliglobulia. Y si seguimos el cuadro, vamos a ver que ellos son los que hacen de manera más frecuente el cor pulmonar. También, si vemos acá el análisis de gases, el análisis de gases nos indica que los pacientes con bronquitis crónica son los que hacen retención de CO2 más frecuentemente que los pacientes enfisematosos. El enfisematoso, lo que hemos mencionado es que hace destrucción de las paredes alveolares. Entonces, si destruye las paredes alveolares, es difícil que pueda tener una retracción normal del pulmón. Su retracción está muy disminuida a comparación del paciente que hace bronquitis crónica. Y en la resistencia de las vías aéreas, la resistencia del enfisematoso es normal, pero del bronquítico crónico está aumentada porque tiene que vencer los tapones de moco que presenta. En el enfisematoso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Disminución del murmullo vesicular, y en el bronquítico crónico moviliza secreciones y va a tener roncantes y en algunos casos sibilantes, entre otros. Entonces, en un paciente con EPOC queremos diferenciar qué es lo que predomina, si es enfisematoso o si es bronquítico crónico. ¿Cuál de las siguientes es más definitoria de ser enfisematoso? O sea, de hacer destrucción de las paredes alveolares donde se da el intercambio de gases, él va a presentar generalmente disnea. La expectoración, bronquítico crónico, incremento de las marcas pulmonares, eso generalmente es por acúmulo de secreciones, bronquítico crónico. La hipercapnia, bronquítico crónico, que generalmente retiene más CO2, y el aumento de la presión venosa, que es secundario al cor pulmonare del bronquítico crónico. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del enfisema pulmonar? No es propia de enfisema pulmonar. El cor pulmonar es una complicación frecuente del bronquítico crónico, así que esa no es de enfisema pulmonar, ¿no? Pero repasando las otras rápidamente, el enfisema pulmonar es el que hace destrucción de alveolos. ¿Aparece hiperinsuflación? Sí. ¿La disnea es más grave? Sí. La cianosis no es un signo llamativo, ya que él generalmente no se descompensa tan frecuentemente como el otro, y la capacidad de difusión de los gases a nivel alveolar está disminuida. La clave es la A. Pero aprovechando esta pregunta, la capacidad de difusión de los gases es una prueba de función pulmonar que se realiza para ver cómo es que difunde. Nosotros, cuando hacemos función pulmonar, podemos medir la ventilación, podemos medir el intercambio de gases y podemos medir el transporte. En el intercambio de gases usamos una prueba que se llama difusión de monóxido de carbono. ¿Cómo esperamos que esté en un enfisematoso pulmonar? ¿Cómo funciona? Hacemos que el paciente respire monóxido de carbono y que el monóxido de carbono pase a la sangre, ya que es 200 veces más difusible que el oxígeno. Y este CO va a pasar a la sangre a través de las paredes alveolares. En una persona normal va a pasar, pero en un enfisematoso las paredes alveolares están destruidas. Entonces va a pasar menos CO. Entonces, si nos dan pruebas de función pulmonar, ¿cómo esperamos la prueba de función pulmonar en un enfisematoso? Disminución de la delco. Esta parte es la parte espirométrica, que hay
Lo básico para recordar es el diagnóstico. El diagnóstico del EPOC es un diagnóstico espirométrico post-broncodilatación. Lo que hacemos es que el paciente haga una espirometría forzada y lo que vemos es la relación que se encuentra en el círculo rojo del lado izquierdo. Y no solo en EPOC, sino en cualquier enfermedad. Cuando estén pasando visita, cuando estén de guardia o cuando alguien les consulta en su familia, apenas les den una espirometría, lo primero que van a buscar y que es lo que más les va a servir es la relación BF1 entre capacidad vital forzada. Si esta relación post-broncodilatación es menor a 0.7, eso es un trastorno obstructivo. Siempre, BF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7, eso es un trastorno obstructivo. ¿Cuál es el valor normal? Mayor a 0.8. Y si me preguntan qué pasa entre 0.7 y 0.8, todavía no se han puesto de acuerdo. Si tenemos un trastorno obstructivo, le buscamos la gravedad. La gravedad la da el BF1. ¿Por qué? Porque este paciente no puede eliminar el aire que ha inspirado. El BF1 mide el volumen de aire expirado en el primer segundo. Y la gravedad se encuentra dada según los criterios de Gol. Es leve si es mayor o igual a 80, moderada de 50 a 80, grave de 30 a 50 y muy grave menor a 30. Algunos pensarán que acá lo que falta es cuando presenta del 50% y presenta signos de insuficiencia respiratoria o falla cardíaca derecha. No, eso ya ha sido retirado del último consenso. Solo se usa los valores de BF1 porcentuales, ya no el otro que usaba la parte de la clínica. Acá agregado tiene la respuesta broncodilatadora menor al 15%, lo cual nos sugiere que no es reversible, ya que si tenemos reversibilidad, eso nos sugiere trastorno obstructivo, asma. Con una espirometría tenemos que ver que no sea reversible, ya que eso sugiere asma. Y lo otro que podemos revisar solo para evaluar, ya que no está dado en las guías, es el flujo expiratorio en el 25-75%. Si tenemos una espirometría totalmente normal, pero el flujo está disminuido, eso nos indica que está empezando la obstrucción a nivel de las vías aéreas de pequeño calibre, menos de 2 milímetros. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar, ¿qué es lo que va a mostrar? Antes de ver todas las alternativas, recordemos qué es lo que hace un paciente con EPOC. Un paciente con EPOC toma aire bastante bien, infla los pulmones y cuando quiere eliminar el aire no puede. Entonces, en términos sencillos, ¿cómo medimos que no puede eliminar el aire? Tiene una disminución del BF1, que es lo que mide cómo elimina el aire. Pero otra cosa que hace es respira una cantidad de aire, elimina menos aire. Respira una cantidad de aire, elimina menos aire. Entonces atrapa aire. ¿Qué es lo que hace cuando atrapa aire? Aumenta su capacidad vital. Por eso es que tiene todos los signos mencionados en las radiografías. Con esos datos podemos tener la clave que el paciente va a hacer disminución del BF1 y aumento de la capacidad vital. ¿Qué pasa si tenemos una espirometría que el paciente hace un trastorno obstructivo, o sea, una relación menor a 0.7 y hace disminución de la capacidad vital? Es lo que muchos les van a decir como trastorno mixto, pero la manera correcta de llamarlo es un trastorno obstructivo con capacidad pulmonar disminuida. También se puede dar, pero no. Lo que tienen que recordar es lo de esta clave. Aumento de la capacidad vital porque atrapa el aire y no lo puede botar, disminución del BF1. Aquí tenemos un caso en base a la espirometría. Paciente con BF1 menor a 60% después de la broncodilatación. Eso es importante. El diagnóstico de EPOC es post-broncodilatación. Y la relación es del 78%. El patrón espirométrico corresponde a valor normal de la relación es mayor a 80%. Y para hacer el diagnóstico de obstrucción es menor al 70%. Entre el 70 y 80% no se puede determinar si es que el paciente tiene algo normal o si va a ir a la obstrucción. Este paciente tiene una relación del 78%. Entonces, ¿qué podemos concluir? En realidad, lo único que podemos decir es que no tiene obstrucción. No tiene obstrucción. Para decir que tiene obstrucción tiene que ser una relación menor al 70%. Y para concluir que tiene una fibrosis deberíamos hacerle otros estudios y una espirometría no nos va a definir que tenga fibrosis o no.
¿Qué hacemos con respecto al tratamiento en los pacientes con EPOC? ¿Qué es importante en el tratamiento no farmacológico? Lo más importante es dejar el tabaco. Dejar el tabaco es la única medida que en todos los pacientes ha demostrado mejorar la supervivencia, dejar el tabaco. Y también el oxígeno domiciliario, pero solo en los que está indicado. Por eso es que no se aplica a todos. ¿Qué cosas sí se aplica a todos? Dejar el tabaco ha demostrado mejorar la supervivencia. ¿Qué otra cosa debemos considerar en nuestros pacientes con EPOC? Es la vacunación con la vacuna antineumocócica y la vacuna para influenza. Para estos pacientes la vacuna anual les va a servir para disminuir los episodios de agudización. Si alguna vez les preguntan cuándo es que un paciente con EPOC es agudizador, cuando tiene mayor o igual a 2 agudizaciones por año. El tratamiento farmacológico es el tratamiento de las agudizaciones y el tratamiento de la EPOC en un paciente estable. Si tenemos un paciente estable, lo más importante en la EPOC, recordando siempre, ¿qué es lo que pasa en la EPOC? El paciente no puede botar el aire porque tiene colapso de la vía aérea. Entonces, ¿qué le vamos a dar para que no colapse la vía aérea? Broncodilatación. Eso es lo importante. Lo más importante en un paciente con EPOC es broncodilatación. Y en un paciente con asma, ¿qué es lo que ocurre? Hay una hiperrespuesta bronquial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un asmático? Es bajarle la hiperrespuesta bronquial. ¿Cómo se lo bajamos? Con corticoide inhalado. Lo más importante en asma es el corticoide inhalado y lo más importante en EPOC es la broncodilatación. Y aprovechando, ¿qué es lo más importante en fibrosis pulmonar? Nada. Según el último reporte de fibrosis pulmonar idiopática, si tienes un paciente que le diagnosticas fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué cosa le vas a dar? En realidad no le vas a dar nada porque nada ha demostrado ser bueno para un paciente con fibrosis. Si le das un inhalador y le hace un efecto placebo, síguele dando, pero en la práctica no le va a ayudar en nada. Si tenemos un paciente estable, EPOC estable, leve a moderado, ¿qué es lo importante? Usar broncodilatación. La guía dice que es similar usar un broncodilatador anticolinérgico a usar un beta-2 agonista. Sin embargo, algunos otros libros van a decir que es mejor un anticolinérgico. Las últimas revisiones dicen que no es así, pero si es que le sugieren en la pregunta cuál es mejor, van a tener que poner anticolinérgico. Dice que porque ayuda a disminuir la secreción bronquial, pero en la práctica no es así. Si tenemos un paciente con EPOC estable, grave o muy grave, lo importante es broncodilatación. ¿Y cómo le hacemos mejor broncodilatación? Asociando un beta-2 agonista más un anticolinérgico, lo que generalmente usamos los de acción prolongada. ¿Por qué no preferimos los de acción prolongada sobre los de acción corta? Porque la acción corta al final el paciente se subsensibiliza. Es como si esa vía aérea ya no le hiciera efecto el broncodilatador de acción corta y es más difícil hacer la broncodilatación. Además de la comodidad terapéutica del paciente, ¿no? Es mejor usar un inhalador una vez al día a tener que usarlo de 4 a 6 veces al día. Después de eso podemos valorar el añadir teofilina o valorar el uso de corticoide en los pacientes agudizadores que tienen más de 2 a más agudizaciones al año, o en los EPOC estadio 3-4, estadio 3 con valores de 50-30 del BF1 o 4 menor al 30%, se ha demostrado que el uso de corticoide inhalado mejora el estado de vida de estos pacientes. ¿Qué pasa si le damos corticoide inhalado a alguien que no lo usa? ¿Es inocuo? No es inocuo. Se ha demostrado que aumenta el riesgo de neumonías en un paciente que usa corticoide y no está indicado. Así que debemos tener cuidado con eso. Las agudizaciones de la EPOC. Los criterios de Winnipeg, o también conocidos como criterios de Antonissen, como le quieran poner, son disnea, expectoración y purulencia. ¿Y para qué nos sirven? Si tenemos un paciente con esputo purulento, está indicado darle antibiótico. Tenemos que darle antibiótico. Y si no tiene esputo purulento, vemos si es que tiene disnea o expectoración. Si el paciente no tiene esputo purulento, pero tiene disnea y expectoración a la vez, también está indicado darle antibiótico. Pero si tiene o solo disnea o solo aumento de la expectoración, no necesariamente lo va a requerir. Hay que evaluar a este paciente.
¿Qué es lo que hacemos con la agudización? Lo importante en EPOC, broncodilatación, beta agonistas o anticolinérgico, el uso de corticoides, pero corticoides a cursos cortos, entre 5 a 7 días, y el oxígeno suplementario de ser necesario. En un paciente con EPOC y en cualquier paciente con una enfermedad crónica pulmonar, nos preocupamos con mantener una saturación de oxígeno mayor o igual entre 88 al 90%. En una persona normal, en una persona que no tenga patología antigua en el pulmón, nos preocupamos que tenga mayor o igual al 92%. Y el uso de antibióticos. ¿Cuáles son los gérmenes que más frecuentemente descompensan a un paciente con EPOC? Son los que también descompensan a una persona normal y que los hemos mencionado. Son neumococo, haemophilus y moraxella. Los pacientes con EPOC se enferman igual que cualquier otra persona. ¿Y cuáles son los fármacos a usar? La amoxicilina con ácido clavulánico es una buena opción, o el uso de fluoroquinolonas también es una buena opción. Sin embargo, haciendo un punto aparte acá, en el Perú, usar una fluoroquinolona para procesos respiratorios no debería ser nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque las fluoroquinolonas lo usamos en los esquemas para los pacientes con tuberculosis. Si tienes un paciente con EPOC y le das una fluoroquinolona y lamentablemente tenía una tuberculosis escondida, entonces le estamos favoreciendo la aparición de resistencia y quitándole un fármaco del posible esquema de tratamiento a utilizar. La tuberculosis en los pacientes con enfermedad crónica también tiene un curso de difícil manejo. Otra cosa que debemos de recordar es el oxígeno domiciliario. Hay indicaciones para oxígeno domiciliario. Lo importante primero es que el oxígeno domiciliario, el oxígeno como cualquier otro fármaco, tiene efectos colaterales. Si lo vamos a usar bien, y usar bien significa de 16 horas a más. Si lo damos menos horas, en realidad no tiene efecto, es solo un sintomático, pero si nosotros pensamos en que queremos mejorarle la sobrevida al paciente, tenemos que darlo de 16 horas a más. ¿Por qué tiene efectos adversos el oxígeno? Porque favorece la aparición de radicales libres por superoxidación y también por la desnitrogenización que ocurre a nivel alveolar. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos de qué está compuesto el aire que respiramos, el 21% es oxígeno y otro tanto es CO2, pero el 78% es nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos con tanto nitrógeno que entra al cuerpo? El nitrógeno es un gas que se encuentra en los alvéolos y evita el colapso alveolar. Si nosotros le metemos oxígeno al 100% a nuestros pacientes para mejorarle la saturación, le estamos sacando lentamente el nitrógeno de los alvéolos, y sacarle el nitrógeno de los alvéolos a una persona significa que favorecemos el riesgo de colapso alveolar o de atelectasia en todo caso. Por eso el oxígeno no es un elemento inocuo. ¿Cuándo se da oxígeno domiciliario? Cuando el paciente tiene un ADA con menos de 55 de presión de oxígeno en reposo, o cuando tenga de 55 a 59 con síntomas de cardiopatía derecha o insuficiencia cardíaca congestiva o cor pulmonare o policitemia, que también tenemos que recordar policitemia como hemoglobina mayor a 55. Cualquiera de estos nos indica el uso de oxígeno domiciliario. También tenemos que recordar que los valores de CO2 no nos sugieren el uso de oxígeno domiciliario. ¿Por qué? Por lo mencionado, un paciente con EPOC retiene CO2, y si retiene CO2 no va a ser un buen indicador para saber cuándo usar oxígeno domiciliario. Y recordemos, para la práctica en general, cuando nos pregunten insuficiencia respiratoria, ¿cómo se define el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Es un diagnóstico gasométrico y se define por la presión de oxígeno menor a 60 o la presión de CO2 mayor a 50, cualquiera de los dos. Cuando nos mencionen eso, vamos a ver que algunos van a decir insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 y tipo mixta, pero la más usada es la clasificación de insuficiencia respiratoria de 1 al 4. La tipo 1 es la hipoxémica y generalmente la tipo 1 es por patología propia del pulmón. La tipo 2 o hipercápnica, que generalmente es por patología fuera del pulmón, como por ejemplo podría ser fractura costal o podría ser un TEC, entre otros. La tipo 3 es la
insuficiencia respiratoria perioperatoria y generalmente se produce por atelectasias posoperatorias, por mal manejo del dolor o por un tiempo operatorio prolongado. Esa es la insuficiencia respiratoria tipo 3. Y la tipo 4 es la insuficiencia respiratoria asociada al shock. Un paciente en shock obviamente hace hipoxemia y también puede hacer insuficiencia respiratoria. Tenemos que recordar que de los grupos del 2 al 4 el oxígeno es de apoyo y tenemos que resolver la causa que está produciendo la insuficiencia respiratoria. El índice de Reid, para recordar, es de uso en la anatomía patológica y nos indicaba la hiperplasia glandular en los casos que hay hiperplasia en EPOC, es por bronquitis crónica. Enfisema pulmonar, destrucción de las paredes alveolares. Bronquiectasias, dilatación irreversible de los bronquios, eso es bronquiectasia. Bronquitis aguda es un cuadro agudo infeccioso de las vías bronquiales bajas. Y el asma bronquial es la patología que generalmente se da por hiperrespuesta de las vías aéreas. Causa más frecuente de hemoptisis de cualquier cuantía. Si tenemos un paciente que viene a nuestra emergencia por hemoptisis, lo primero que tenemos que sospechar es bronquitis o bronquiectasias. Aunque también la tuberculosis de hemoptisis no es la causa más frecuente. Lo que sí nos va a dar, si queremos relacionar hemoptisis y tuberculosis, son las secuelas de la tuberculosis. O sea, las bronquiectasias secuelares nos dan hemoptisis. El cáncer de pulmón también puede dar hemoptisis, tiene que ser un cáncer cercano al hilio. El adenoma bronquial también, o el infarto pulmonar también. El infarto pulmonar como tromboembolismo pulmonar también puede dar hemoptisis. ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia va a causar infecciones agudas en pacientes ambulatorios? No olvidemos, en un paciente con EPOC, ¿qué lo descompensa? Lo descompensa lo mismo que descompensa cualquier persona: neumococo, moraxella y Haemophilus influenza. El micoplasma y clamidia pneumoniae mencionados en las alternativas D y E son los mencionados gérmenes atípicos, intracelulares y que van a ir bien en tratamiento con macrólidos. Klebsiella es raro que produzca una exacerbación y estafilococo áureo meticilino resistente podría ser, pero no es la principal causa. El estafilococo áureo meticilino resistente es un germen intrahospitalario y si es meticilino resistente lo vamos a tratar generalmente con vancomicina. Paciente con EPOC que tiene compromiso por micoplasma pneumoniae, lo acabamos de mencionar. Tratamiento de elección de los atípicos son los macrólidos. La cirugía en EPOC se puede dar si es que la lesión es localizada. Si tenemos lesiones difusas, no se va a beneficiar el paciente, más bien lo vamos a complicar en el postoperatorio y probablemente le recortemos la sobrevida. ¿Cuándo pensamos en cirugía? Cuando la lesión es localizada. ¿Cuál de estas alternativas nos da lesión localizada? La alternativa C, bulas únicas localizadas. El resto nos sugiere patología difusa, enfisema generalizado, bronconeumopatía crónica, el pulmón que se destruye rápidamente por enfisema o el enfisema panacinal. Con respecto a oxigenoterapia domiciliaria en el tratamiento, ¿cuál es cierto? Con oxígeno domiciliario, se indica cuando la presión es inferior a 45. No, lo indicamos cuando la presión es inferior a 55. Se indica cuando aparece disnea persistente. No es un criterio en la parte clínica. No porque el paciente diga me falta aire le vamos a dar oxígeno. No es así. Está contraindicada si existe poliglobulia. Es incorrecto, ya que más bien hemos dicho que si hay poliglobulia por encima de 55 está indicado. Y para que aumente la supervivencia debe administrarse continuamente no menos de 15 horas. Eso es correcto, por lo menos 16 horas al día para tener una mejora en la supervivencia. Induce a largo plazo fibrosis pulmonar irreversible. No, para que produzca fibrosis pulmonar irreversible tendría que ser más bien un caso muy raro. Lo que puede producir es atelectasia por el vaciado del nitrógeno de los alvéolos. Alternativa D. Un paciente de 68 años con historia de EPOC presenta desde hace 2 días disnea y aumento del volumen de la expectoración y es purulenta, o sea, cumple con los 3 criterios de Antonisen. 3 criterios: es un paciente exacerbado y por cumplir con los criterios requiere antibiótico.
En la radiografía de tórax no hay infiltrados y la gasometría nos muestra un pH de 7.28, CO2 de 53 y PO2 de 48. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no estaría indicado administrarle? Revisando las alternativas, con el caso que tenemos, es un paciente con exacerbación del EPOC. Entonces, si está en hipoxemia, según el AGA, presión de oxígeno de 48, se va a beneficiar del oxígeno, clave A. Es un paciente con EPOC exacerbado. Todo paciente con EPOC se beneficia de broncodilatación. En los cuadros agudos se benefician de broncodilatación de acción corta. Salbutamol es un inhalador de acción corta. ¿Cuáles son los broncodilatadores de acción larga? Son el salmeterol y el formoterol. La amoxicilina clavulánico es un buen antibiótico para iniciar el tratamiento en nuestro paciente, sí es un buen antibiótico, y los pulsos y el uso de corticoide de cursos cortos, sea endovenoso o sea vía oral, es bueno darle a un paciente con exacerbación del EPOC. El uso de bicarbonato no está indicado en la guía de POC y es más, se usa de manera muy puntual en algunas patologías, como por ejemplo en el shock séptico o en la cetoacidosis diabética. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética tenemos que esperar a que caiga el pH hasta 7.3 más o menos para poder usar bicarbonato. El uso de bicarbonato no es de manera rutinaria, entonces en este caso la clave es la E. Bicarbonato no necesariamente va a requerir nuestro paciente, no lo requiere. Además, no nos han dado el valor de bicarbonato en sangre, ese es otro de los puntos a recordar. En un paciente con EPOC o hipoxemia importante y que retiene CO2, que nos lo está diciendo en la pregunta, le vamos a dar oxígeno de manera cuidadosa, ya que la hipoxemia es lo que va a disparar su centro respiratorio. No olvidemos, persona normal, su centro respiratorio se activa con hipercapnia, pero los pacientes con EPOC hacen tanta hipercapnia que ya no se activan con eso, sino con la hipoxemia. Si nosotros le damos mucho oxígeno, le quitamos casi su última manera de controlar la respiración y después va a ser muy difícil quitarle el oxígeno suplementario. Paciente con EPOC que retiene CO2, le vamos a dar oxígeno muy bajo, en este caso a 3 litros por minuto. Probablemente esta pregunta está dirigida al uso de cánula binasal. Vamos a recordar que la cánula binasal le podemos dar desde 1 litro hasta 5 litros. Algunos libros muy raros mencionan hasta 6 litros, pero es oxígeno de bajo flujo. Agregando a esta pregunta, cuando estemos con nuestros pacientes o nuestros asistentes o pasando visita, el uso de la cánula binasal, si queremos saber cuánto FiO2 le estamos dando a nuestro paciente, es sencillo. Nosotros respiramos oxígeno a un FiO2 de un 21%. Y para calcularlo con la cánula binasal, al primer litro nada más le agregamos 3. Y de ahí en adelante vamos a agregar 4. O sea, si el paciente está usando 1 litro, 21 más 3 está usando 24%. Y después, por ejemplo, si está usando 5 litros, va a estar usando 40% de oxígeno. Si está usando 4 litros, 36%. Es así como calculamos cuánto de FiO2 tiene el paciente de uso. ¿Por qué es importante saber el FiO2? Porque cuando le saquemos el AGA a un paciente y tengamos la presión de oxígeno, el índice de presión de oxígeno sobre FiO2 es un buen indicador para saber si nuestro paciente está en distrés respiratorio y en cuánto distrés respiratorio está. Si tenemos la presión de oxígeno entre el FiO2, lo normal es mayor a 400. Y si tenemos de 300 o menos, nuestro paciente está en distrés respiratorio, sea leve, moderado o severo. Es una manera de guiarnos si nuestro paciente está yendo bien o mal o está igual. Y eso sería todo con respecto a la clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Gracias.